La condenaron con una palabra que la perseguía como una maldición, estéril. La expusieron al escarnio, la despojaron de su dignidad y hasta su propia familia la borró de su vida. Pero una noche, un guerrero apache apareció en el umbral del pueblo, cubierto de sangre y con un silencio que pesaba más que sus heridas. Nadie imaginaba que, junto a él, llegaba algo imposible, algo que haría temblar todo lo que creían saber sobre la vida y el destino que dormía en su vientre. Año 1892. En Santa Rosalía del Cobre, un pequeño pueblo minero en el corazón del desierto de Chihuahua, el sol no solo quemaba la piel, también parecía secar las esperanzas. Las calles polvorientas se extendían como venas hacia la plaza central, donde un viejo kiosco de hierro forjado servía tanto para las serenatas de los domingos como para los anuncios de desgracias. Era un lugar donde cada persona conocía la historia del otro, y las noticias, mezcladas con el veneno de los chismes, corrían más rápido que el agua en temporada de lluvias. En una casona de adobe encalada, al borde de la calle Real, vivía Elena Montiel, de 29 años, una mujer cuya vida había sido moldeada por la mirada ajena mucho más que por sus propios deseos. Tenía el rostro delicado, enmarcado por un cabello oscuro que mantenía siempre recogido en un moño impecable, y unos ojos color ámbar que, años atrás, habían brillado con ambiciones sencillas, formar una familia. Llenar su casa de risas infantiles y manos pequeñas que buscaran las suyas. Pero ese brillo había sido reemplazado por un apagado resplandor, como una lámpara a la que le quedaba aceite, pero que ya no se encendía por costumbre. La palabra estéril había sido pronunciada por primera vez en el consultorio del doctor Severiano Acosta, un hombre de barba blanca y gafas gruesas, cuya voz monocorde parecía diseñada para dar malas noticias sin inmutarse. Aquella tarde de abril, mientras el viento levantaba nubes de polvo contra las ventanas, Severiano le entregó un veredicto que sonó como una condena sin apelación. Su matriz no podrá concebir. No hay tratamiento que pueda cambiarlo. La frase se le incrustó en el alma como un hierro candente. No hubo palabras de consuelo, ni un gesto de humanidad, solo la frialdad clínica de un diagnóstico que en Santa Rosalía del Cobre significaba mucho más que un problema médico, significaba una muerte social. En ese mismo instante supo que su esposo, don Ramiro Castañeda, un comerciante próspero en el negocio de la herrería, no tardaría en usar esa noticia como llave para abrir la puerta de su libertad. Libertad para buscar a otra mujer que le asegurara descendencia. Y así fue. En cuestión de semanas, Ramiro dejó de hablarle más allá de lo estrictamente necesario. No hubo discusiones largas ni lágrimas compartidas, solo un silencioso retiro de su presencia, una ausencia creciente en la mesa, en la cama y en cualquier espacio donde antes habían compartido rutinas. La gota final llegó una mañana, mientras ella servía el café en la vajilla de porcelana que habían recibido como regalo de bodas. Una mujer que no puede dar hijos no sirve para llevar mi nombre, dijo él, sin apartar la vista del periódico. El divorcio se tramitó con rapidez. Las leyes del Estado, escritas por y para hombres, le dieron a Ramiro la ventaja de recuperar todo lo que había aportado al matrimonio, dejando a Elena con apenas un cofre de ropa, algunos utensilios de cocina y la vieja máquina de coser que había heredado de su madre. Su familia, encabezada por don Aurelio Montiel, un hacendado vinatero de carácter implacable, le cerró las puertas con el argumento de que su regreso traería vergüenza y murmuraciones al apellido. Una Montiel no vuelve derrotada a esta casa, sentenció su padre, mirando más allá de ella, como si su sola presencia lo incomodara. Así, Elena terminó instalada en una modesta vivienda de una sola habitación, en la parte más alejada del pueblo, donde las noches eran tan silenciosas que podía escuchar el lamento del viento arrastrando ramas secas. Sobrevivía cosiendo y reparando ropa para las familias mineras, un oficio que apenas le daba para comprar pan, frijol y velas. Con el tiempo, su nombre dejó de pronunciarse en voz alta. Las mujeres la miraban de reojo en el mercado, bajando el tono de sus conversaciones cuando ella se acercaba. Los hombres, si la saludaban, lo hacían con una cortesía distante, como quien reconoce a alguien que ya no pertenece del todo a su mundo. Y así pasaron 3 años, cada día más parecido al anterior, hasta que la noche del 12 de octubre, cuando el cielo estaba cubierto de nubes densas que ocultaban la luna, la rutina de Elena se quebró para siempre. Esa noche,
mientras apagaba el quinqué y aseguraba la puerta, escuchó un ruido en la calle, el eco irregular de pasos que se acercaban, arrastrando algo pesado. Abrió la ventana apenas lo suficiente para ver una silueta tambaleante, un hombre alto cubierto de polvo y manchas oscuras que no tardó en reconocer como sangre. Tenía la ropa rasgada, y en su andar había una mezcla de resistencia y agotamiento que no pertenecía a un simple viajero extraviado. Cuando la figura llegó frente a su casa, se detuvo. El silencio se volvió tan denso que hasta el crepitar del quinqué parecía resonar. Entonces, él levantó la cabeza, y sus ojos, negros como obsidiana, profundos como un pozo, se encontraron con los de ella. No dijo palabra, pero en esa mirada había una súplica, un desafío y una promesa, todo a la vez. En ese momento, sin saber por qué, Elena sintió que debía abrir la puerta. Y al hacerlo, abrió también la primera página de la historia que cambiaría no solo su destino, sino el de todo el pueblo. La noche en Santa Rosalía del Cobre siempre había sido un lienzo de sonidos familiares, el golpeteo distante del martillo en la herrería de Don Amado, los cascos de algún caballo tardío atravesando la calle real. El ladrido de perros que parecían conversar entre ellos desde esquinas opuestas. Pero aquella noche, en el instante en que Elena abrió la puerta, todos esos sonidos parecieron retroceder, como si el propio pueblo contuviera la respiración para observar lo que estaba ocurriendo. El hombre que tenía frente a ella no encajaba con ninguna de las imágenes que Elena asociaba a su mundo. Medía fácilmente 1,90 m, la espalda ancha y los brazos tan definidos que incluso bajo la ropa rasgada se adivinaban los músculos tensos. Sus cabellos negros caían hasta rozarle los hombros, enmarañados y mezclados con tierra y polvo de camino. El rostro, curtido por el sol y marcado por pequeñas cicatrices, no hablaba de la vida mansa de un aldeano, sino de alguien acostumbrado a la intemperie y a las pruebas de fuerza. Llevaba en el costado derecho un corte profundo, y la tela de su camisa, si es que podía llamarse camisa a aquel trozo de lienzo hecho jirones, estaba empapada de sangre seca y fresca a la vez. Señal de que la herida no era nueva, pero había vuelto a abrirse durante el trayecto. En su mano derecha sujetaba una lanza rota, apenas 1 metro de madera astillada con una punta de metal ennegrecida. No era un arma que alguien del pueblo pudiera portar sin levantar sospechas, era una herramienta de guerra. Elena notó que su respiración era pesada, pero no errática, respiraba como alguien que controla el dolor para no mostrar debilidad. Y entonces lo comprendió, aquel hombre no estaba perdido, ni buscaba refugio por accidente. Había llegado allí por una razón. Entre, dijo ella, sin pensar, apartándose lo justo para que pudiera pasar. Él no se movió de inmediato. Sus ojos recorrieron el interior de la humilde vivienda, una mesa pequeña con 2 sillas, un baúl de madera contra la pared, un estante con frascos de vidrio y hierbas secas, y un camastro cubierto por una colcha de lana tejida a mano. Solo cuando pareció convencido de que no había más amenazas dentro, cruzó el umbral. Elena cerró la puerta con cuidado, y en ese breve instante en que su espalda quedó vuelta hacia él, sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de conciencia. Había dejado entrar a un extraño en un mundo que hasta entonces se había reducido a un perímetro seguro, controlado y silencioso. Ahora, todo ese equilibrio se resentía. Siéntese, indicó, señalando la silla más cercana. El hombre se dejó caer, no con el peso rendido de quien se desploma, sino con la economía de movimientos de alguien que mide cada gesto para no gastar más energía de la necesaria. La lanza rota quedó apoyada contra la mesa, y Elena pudo ver entonces que su antebrazo izquierdo también estaba vendado con un trozo de cuero improvisado, que resumaba un hilo oscuro. Ella fue por un cuenco de agua y un paño limpio. No intercambiaron palabras mientras le limpiaba la herida del costado, pero su proximidad le permitió percibir un olor particular, no era el hedor rancio de la suciedad prolongada, sino el aroma seco de la tierra caliente, mezclado con humo de leña y algo metálico, como el hierro viejo. Esto va a doler, avisó antes de aplicar la compresa húmeda. Él no reaccionó, ni siquiera frunció el ceño, pero sus ojos siguieron fijos en ella, como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro. Mi nombre es Tawari, dijo finalmente, con un acento grave que arrastraba las palabras.
Elena, respondió ella, sin añadir el apellido, como si conservarlo fuera una carga inútil. El silencio volvió, interrumpido solo por el suave chapoteo del paño en el agua. Afuera, un par de voces pasaron conversando, ajenas a lo que ocurría dentro de aquella casa, y sin embargo, Elena sintió que cada palabra que salía de su boca podía ser escuchada por todo el pueblo si no era cuidadosa. Santa Rosalía del Cobre era así, las paredes no tenían oídos, pero las calles sí. Cuando terminó de limpiar la herida, Elena comenzó a vendarla con una tira de sábana que había guardado para emergencias. No podrá salir esta noche. Necesita reposo, dijo, más como orden que como sugerencia. No vine a quedarme, replicó él, y por primera vez una sombra de tensión cruzó su voz. Esa afirmación, lejos de tranquilizarla, la dejó más inquieta. Si no pensaba quedarse, ¿por qué había venido hasta allí? Y entonces, como si pudiera leerle la duda en el gesto, Tawari bajó la mirada hacia la venda recién ajustada y murmuró. Porque lo que me sigue no perdona testigos, pero usted no es una testigo. Usted es parte. Elena sintió que la temperatura de la habitación descendía 1 grado. No entendía del todo qué significaban sus palabras, pero el peso con que las pronunció era imposible de ignorar. Afuera, el viento levantó un remolino de polvo que golpeó la puerta, y por un instante, el silencio volvió a llenar el espacio entre ellos como si fuera una tercera presencia. Aquella noche, mientras el extraño cerraba los ojos para dormir en su silla, Elena supo que había cruzado un umbral invisible. Ya no era la mujer aislada que había vivido 3 años en un rincón olvidado del pueblo. Ahora, sin quererlo, había abierto la puerta a algo más grande, más peligroso, y quizá más vivo que cualquier cosa que hubiera sentido en mucho tiempo. En Santa Rosalía del Cobre, la noticia de un suceso no viajaba, se propagaba como el fuego que encuentra pasto seco en una ladera, rápida, ruidosa y con la capacidad de dejar tras de sí un paisaje irreconocible. No importaba que las calles fueran estrechas ni que las casas, con sus muros de adobe, parecieran erigir un escudo contra las indiscreciones, la información encontraba grietas invisibles por donde colarse. Hasta que el eco de un rumor se escuchaba con la misma claridad en la plaza principal que en las cocinas más apartadas de la periferia. La mañana siguiente a la llegada de Tawari, el aire ya estaba cargado de versiones, adornos y exageraciones. Algunos aseguraban que un forastero moribundo había aparecido en medio de la calle real y que, antes de desplomarse, había pronunciado un juramento en una lengua que nadie reconocía. Otros, más tendenciosos, decían que un apache fugitivo se había infiltrado en el pueblo, armado y con sed de venganza, y que su primera parada había sido, curiosamente, la casa de Elena Montiel, la mujer que, según los mismos labios, llevaba años apartada del resto por su condición. Las lavanderas junto al arroyo repetían y amplificaban la historia mientras golpeaban la ropa contra las piedras, el sonido de las telas mojadas marcando un ritmo casi ritual a sus especulaciones. En la tienda de don Silvano, el tendero, los clientes fingían revisar el grano o el azúcar. Pero en realidad afinaban el oído para escuchar lo que el boticario había dicho momentos antes sobre un hombre de mirada de fiera que él mismo había visto cruzar la calle, con la ropa hecha jirones y una herida que parecía de lanza. Pero el murmullo más peligroso no era el que se oía en los lavaderos ni en las tiendas, era el que comenzó a gestarse en el despacho del alcalde Prudencio Mijares, un hombre de barriga prominente, bigote encerado y un sentido del orden tan rígido como sus trajes oscuros. Al recibir el aviso de que un apache había sido visto en el pueblo, Mijares no tardó en convocar al teniente Marcos Lucero, el encargado de la guarnición militar que custodiaba la región desde la guerra contra los yaquis. No podemos permitir que un salvaje ande suelto por las calles, dijo el alcalde, con un tono que mezclaba preocupación y la oportunidad de demostrar autoridad. Y menos si está siendo escondido por gente con antecedentes. Lucero, que ya había escuchado el nombre de Elena en otras conversaciones teñidas de malicia, arqueó una ceja. ¿A qué se refiere con antecedentes?, preguntó, aunque la pregunta era más un juego que un acto de ignorancia. ¿A que no es una mujer de fiar? Fue echada por su marido, vive sola y, bueno, ya sabe cómo son las cosas cuando una mujer vive sola.
El comentario flotó en el aire, impregnado de ese veneno social que tanto disfrutaban los hombres de oficina. Mijares y Lucero acordaron enviar un par de soldados para verificar la situación, aunque en realidad la intención era clara, intimidar y, si se daba el caso, capturar al Apache para interrogarlo. Mientras en las esferas del poder local se cocinaban esas decisiones, Elena permanecía en su casa, ajena a los detalles pero no a la sensación de que algo se movía a su alrededor. Desde el interior, podía escuchar pasos más frecuentes frente a su puerta, como si la calle se hubiera convertido de repente en una ruta de paseo para los curiosos. Algún que otro golpe seco contra la ventana, quizá una piedra lanzada por manos infantiles, confirmaba que su privacidad estaba resquebrajándose. Tawari, sentado en la silla donde lo había dejado la noche anterior, observaba todo en silencio. Sus ojos se movían con la calma de quien mide distancias, cuenta pasos y memoriza rutas de escape. No parecía sorprendido por la atención que atraía, más bien, parecía esperarla. «Están hablando de usted», dijo Elena, rompiendo el silencio, mientras recogía la venda ensangrentada que le había quitado al amanecer para colocar una limpia. «No hablan de mí. Hablan de lo que creen que soy», respondió él, con un tono neutro que, sin embargo, contenía un filo de advertencia. Elena no estaba acostumbrada a frases tan cargadas de significado. Hasta ese momento, la gente del pueblo la había reducido a una etiqueta, estéril, y, salvo para herirla o aislarla, rara vez le atribuían misterios. Ahora, la presencia de ese hombre parecía abrir grietas en esa imagen fija, pero no estaba segura de si esas grietas traerían luz o más oscuridad. Al caer la tarde, los soldados llegaron. No tocaron la puerta con los nudillos, sino con el extremo de sus fusiles, provocando un golpe hueco que retumbó en la habitación. Elena les abrió, conteniendo la respiración. El teniente Lucero se adelantó, su uniforme perfectamente abotonado y las botas lustradas hasta reflejar la última luz del día. «Buenas tardes, señorita Montiel», dijo, sin esperar invitación para entrar. «Nos han informado de que podría estar hospedando a un individuo peligroso». Elena sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza, pero mantuvo la voz firme. «Aquí no hay nadie peligroso. Solo un hombre herido». Lucero dejó que sus ojos recorrieran el interior de la vivienda hasta posarse en Tawari, que no se movió ni un centímetro, sosteniéndole la mirada sin parpadear. Ese cruce de voluntades, breve pero intenso, dejó claro que si intentaban llevárselo, no sería sin resistencia. El teniente sonrió, pero su sonrisa no era de cortesía, era la de un hombre que ya había decidido volver y hacerlo con más fuerza. «Cuídese, señorita», dijo, saliendo. A veces, la compasión se paga cara. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio volvió, pero era distinto. Ahora estaba cargado de presagio, como la calma espesa que precede a una tormenta en el desierto. Y Elena, sin entender aún por qué, supo que esa tormenta no solo arrasaría su casa, sino que también podría arrancarla de la vida que conocía para siempre. Elena pasó gran parte de esa noche sin poder dormir, tumbada en su camastro con los ojos abiertos, siguiendo con la vista el dibujo irregular de las sombras que el quinqué proyectaba en las paredes. Afuera, el viento del norte traía un murmullo seco, arrastrando partículas de polvo que golpeaban contra la puerta como diminutos proyectiles, y aunque en otros tiempos aquel sonido le había parecido monótono y familiar. Esa noche era distinto, cada golpe parecía un aviso, un recordatorio de que las palabras del teniente Lucero no habían sido una simple formalidad militar, sino la declaración de una intención. En la silla, junto a la mesa, Tawari permanecía despierto. Elena lo notaba aunque no pudiera verlo en la penumbra. No se movía mucho, pero el leve crujido de la madera bajo su peso y el susurro de su respiración controlada le confirmaban que estaba en alerta. Aquello le inquietó más que cualquier ruido exterior, si él, un hombre acostumbrado a dormir en la intemperie, consideraba que no podía cerrar los ojos en su casa. Significaba que el peligro no estaba en las distancias del desierto, sino justo al otro lado de la puerta. «No debería quedarse aquí», murmuró ella, rompiendo el silencio, como si decirlo en voz baja pudiera protegerlos de que esas palabras fueran escuchadas por oídos invisibles. «No vine para quedarme, pero tampoco puedo irme aún»,
respondió Tawari con un tono que no dejaba espacio para réplicas rápidas. Elena no supo si esa negativa era por orgullo, por estrategia o porque estaba esperando algo que aún no se atrevía a nombrar. Decidió no presionarlo, y en cambio, se incorporó para encender de nuevo el quinqué y preparar una infusión de manzanilla y tila. Mientras el agua calentaba, el olor dulzón de las hierbas comenzó a llenar la habitación, suavizando un poco la rigidez del momento. Cuando el teniente lo miró, no apartó la vista, comentó ella, observándolo por encima del borde del cuenco. Eso no le gusta a los hombres como él. No vine a gustarle a hombres como él, replicó Tawari, con un esbozo de sonrisa que apenas levantó la comisura de sus labios, pero que, por un segundo, alivió la tensión que lo envolvía. Bebió un sorbo lento, y luego, como si hubiera decidido que había llegado el momento de dar algo de contexto, añadió. En mi lengua, hay una palabra que no tiene traducción exacta en español. Significa el que lleva la sangre de su gente aunque camine solo. Eso soy yo. No por elección, sino porque quienes venían conmigo ya no están. Elena sintió un escalofrío. No necesitaba una descripción detallada para entender lo que aquello significaba. La frontera norte estaba marcada por décadas de choques sangrientos, desplazamientos forzados y tratados rotos. Los periódicos en la capital llamaban a esos episodios pacificación, pero en los pueblos cercanos a las rutas del desierto se les llamaba por su verdadero nombre, masacres. ¿Quién lo persigue?, preguntó, más por querer saber dónde pisaba que por simple curiosidad. Hombres que creen que si me capturan, se apaga un fuego que no entienden, respondió, dejando la frase colgar en el aire, como si quisiera que ella llenara los huecos. Y antes de que pudiera decir algo más, un golpe seco resonó en la puerta. No era el llamado altanero de los soldados ni el toque tímido de un vecino curioso. Era un golpe rápido, urgente, cargado de un código que no necesitaba palabras para decir abre, y abre ya. Tawari se incorporó sin hacer ruido, tomando la lanza rota que descansaba contra la pared. Elena, con el corazón acelerado, se acercó a la puerta y preguntó quién era. La voz que respondió pertenecía a Mateo Robles, un joven minero que a veces le llevaba encargos de la tienda a cambio de que ella le surciera la ropa sin cobrarle. Señorita Elena, los vi, están viniendo hacia acá. El teniente y dos más, armados. No llevan uniforme, pero son de la guarnición. Tawari se acercó a la ventana, apartando con cuidado la cortina para asomarse. En el fondo oscuro de la calle, tres figuras se movían a paso lento, pero con la seguridad de quienes ya han decidido que la puerta que buscan se abrirá, quiera o no quiera quien esté detrás. Si se quedan aquí, los encontrarán, insistió Mateo, con la respiración entrecortada. Hay un callejón detrás de mi casa que lleva hasta la acequia. Pueden salir por ahí. Elena dudó. Nunca había tenido que elegir entre proteger su propia tranquilidad o proteger a otro a costa de ponerse en el centro del peligro. Pero ahora esa elección se le presentaba como una línea clara, y quedarse de brazos cruzados era lo mismo que entregar a Tawari. Vamos, dijo ella finalmente, y en ese instante supo que esa decisión no se borraría de su historia. Apagaron el quinqué, recogieron lo mínimo y salieron por la puerta trasera, deslizándose entre las sombras como si fueran parte del paisaje nocturno. El callejón detrás de la casa de Mateo estaba cubierto por un toldo improvisado de tablas y hojalata, lo que les permitió moverse sin ser vistos desde la calle principal. El sonido del agua corriendo por la acequia llegó como un susurro salvador, pero también como un recordatorio de que, una vez se pusieran en movimiento, no habría vuelta atrás. Mientras corrían agachados, Elena sintió que el viento frío le cortaba la piel, y que cada paso que daba junto a ese hombre herido y silencioso la alejaba no solo de su casa, sino de todo lo que había sido hasta ese momento. Y aunque el miedo le atenazaba el estómago, también percibió una corriente nueva, algo parecido a la libertad, que no recordaba haber sentido desde su infancia. Esa noche, el precio de la compasión quedó saldado, había entregado su anonimato, su refugio y su seguridad. Y a cambio, había ganado un destino que, aunque incierto, se sentía más vivo que cualquier rutina segura que hubiera conocido antes. El agua de la acequia corría con un murmullo constante, pero esa serenidad era solo aparente.
Elena y Tawari avanzaban agachados por el borde fangoso, con las sombras de los muros y las tapias cubriéndolos como un manto. El olor a humedad mezclado con vegetación podrida se les pegaba en la ropa, impregnando el aire que respiraban, y a cada paso, la sensación de que cualquier ruido brusco delataría su presencia se volvía más aguda. El corazón de Elena latía con fuerza, y no podía decir si era por el esfuerzo físico, por el miedo a ser descubierta o por la certeza de que ya no había marcha atrás. La acequia serpenteaba detrás de varias casas hasta perderse en las afueras, donde el terreno se abría hacia campos secos y senderos de piedra. El plan improvisado de Mateo era que siguieran esa ruta hasta el antiguo molino abandonado, un lugar que, desde hacía años, solo servía de refugio para animales y viajeros sin techo. Allí, podrían guarecerse hasta que la persecución se enfriara. Pero Elena comprendía que enfriar no era una palabra que describiera bien lo que pasaba con hombres como el teniente Lucero. Una vez que ponían los ojos sobre alguien, el rastro no se olvidaba. Solo se posponía hasta el momento más conveniente para atacar. Tawari caminaba adelante, moviéndose con una agilidad que no parecía compatible con sus heridas. A cada pocos metros se detenía, giraba la cabeza y escuchaba, afinando el oído como si pudiera separar el murmullo del agua del roce de unas botas sobre la grava o el chasquido de una rama bajo el peso de un cuerpo. Y fue precisamente durante una de esas pausas que lo oyó, un golpe hueco, como el de una piedra grande arrojada contra una tabla, seguido de un murmullo en voz baja. No estaban solos. Elena también lo percibió, aunque demasiado tarde para reaccionar. Desde la curva del canal, una silueta emergió de las sombras con un cuchillo en la mano. El filo brilló apenas un segundo bajo la luz pálida de las estrellas antes de que Tawari se interpusiera. El choque fue rápido y brutal, el cuchillo buscó el costado de Tawari, pero él lo bloqueó con la lanza rota, desviando el golpe y empujando al atacante contra el muro de piedra. El crujido seco del impacto resonó como una campana amortiguada, y el hombre cayó al suelo, gimiendo. No hay tiempo, susurró Tawari, tirando de Elena para que siguiera caminando. No habían avanzado ni 10 pasos cuando un segundo hombre apareció, esta vez desde el otro lado del canal. Era más alto y más rápido, y no dudó en lanzarse sobre ellos. Elena sintió el golpe del cuerpo ajeno contra el suyo, el olor fuerte a sudor y tabaco, y el filo frío de un cuchillo buscando su cuello. Antes de que pudiera gritar, Tawari lo arrancó de encima con una fuerza que parecía imposible para alguien herido. El sonido del agua salpicando anunció que el agresor había caído en la acequia, luchando por no hundirse en el fango. Elena, aún temblando, entendió que aquello no era una simple persecución para interrogar a un forastero. Había odio en los movimientos de esos hombres, una determinación que iba más allá del deber militar o la obediencia a órdenes. Corrieron durante varios minutos que se sintieron eternos, hasta que las paredes de adobe dejaron paso a los arbustos resecos y las piedras sueltas que anunciaban el límite del pueblo. El molino abandonado apareció como una mancha oscura contra el cielo, sus aspas rotas apuntando en direcciones aleatorias, como si fueran los dedos de un cadáver señalando acusadoramente. Dentro, el aire era denso, cargado de polvo y olor a madera vieja. Tawari cerró la puerta desvencijada lo mejor que pudo y se sentó contra la pared, respirando hondo. Elena se dejó caer a su lado, todavía sintiendo el temblor en las piernas. El silencio se instaló entre ellos, pero no era un silencio vacío, era una pausa necesaria para recuperar fuerzas y, quizás, para decir lo que hasta ahora había permanecido oculto. Tawari fue el primero en romperlo. No solo me persiguen porque soy apache. Me persiguen porque llevo algo que quieren. Algo que no entienden. Elena lo miró, tratando de descifrar la seriedad en su rostro. ¿Qué es?, preguntó, y notó que su voz sonaba más firme de lo que esperaba. No es un qué, corrigió él. Es un quién. El peso de esa respuesta quedó suspendido en el aire. Elena sintió que las piezas de un rompecabezas invisible empezaban a moverse, pero la imagen final aún estaba lejos de formarse. Antes de que pudiera preguntar más, Tawari añadió, con un tono que mezclaba gravedad y un extraño matiz de esperanza. Si llegamos al lugar correcto, quizá lo entienda. Y cuando lo entienda, tal vez también cambie su destino. Elena no lo sabía todavía,
pero esa noche, junto al molino, había aceptado caminar hacia un punto sin retorno. Porque cuando un secreto viaja con alguien, no solo lo sigue el peligro, sino también la posibilidad de que ese secreto, al revelarse, lo transforme todo. La madrugada llegó sin que el sueño se atreviera a posarse sobre ellos. Afuera, el viento del desierto soplaba con una constancia que parecía eterna, levantando remolinos de polvo que chocaban contra las paredes carcomidas del molino. La estructura crujía como un animal viejo que, aún herido, se mantenía en pie por pura costumbre. Elena permanecía sentada junto a una viga caída, con la manta sobre los hombros, mirando cómo la penumbra comenzaba a aclararse con los primeros matices grisáceos del amanecer. Tawari, por su parte, estaba en cuclillas, revisando las vendas de su costado y atando con firmeza el cuero de su antebrazo, como si supiera que lo que les esperaba exigiría de él cada gramo de resistencia que aún le quedaba. No hablaron durante ese primer tramo de luz, pero el silencio no era de incomodidad, sino de preparación. Elena intuía que él estaba midiendo el momento exacto para emprender la marcha, como si llevara en la cabeza un mapa invisible que solo él podía leer. Fue justo cuando el sol asomó en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja espeso que parecía surgir del fuego, que Tawari se incorporó y pronunció con voz firme. «Nos vamos». Elena no preguntó a dónde, porque había comprendido que cada respuesta de ese hombre llegaba en el momento que él consideraba necesario, y nunca antes. Salieron por una abertura trasera del molino y tomaron un sendero estrecho que se adentraba entre matorrales y piedras desgastadas por siglos de viento. No había huellas recientes, aquella ruta no era transitada por pastores ni comerciantes, lo que para Elena era un indicio de que tampoco la usarían los soldados para buscarles. El caminar fue arduo. La tierra, agrietada como un pergamino antiguo, se quebraba bajo sus botas, y a cada paso el polvo les cubría los tobillos, subiendo en nubes ligeras que luego se disipaban en el aire caliente. Elena, que hasta ese momento rara vez había salido de los límites del pueblo, comenzó a sentir la verdadera escala del desierto, un espacio sin muros ni fronteras visibles, pero lleno de trampas para quien no lo conociera. Tawari, sin embargo, avanzaba con la precisión de quien lee señales invisibles, una roca con forma de media luna, una línea de hormigas cruzando el camino, una rama seca orientada hacia el este. Todo parecía formar parte de un lenguaje secreto entre él y la tierra. Fue a media mañana, mientras descansaban junto a un arbusto de ocotillo, cuando Elena volvió al tema que había quedado flotando la noche anterior. Dijiste que no era un que lo que llevas contigo, sino un quien, recordó, sirviéndose un sorbo de agua de la cantimplora. Tawari asintió lentamente, sin mirarla directamente. Es mi hermana, dijo al fin. La pequeña. Tiene 12 años y está oculta en un lugar donde creen que nadie iría a buscarla, pero yo sé que no es seguro. Ellos, hizo una pausa, como si medir las palabras fuera tan importante como respirar, ellos no solo quieren atraparnos, quieren borrar a los últimos que quedamos. Elena tragó saliva, sintiendo el peso de la revelación. La imagen de una niña indefensa en algún rincón del desierto encendió en su pecho una chispa de indignación que no se apagó en todo el resto del día. No preguntó por qué estaba él tan lejos de ella, ni qué había pasado exactamente, porque entendía que cada fragmento de su historia era una pieza que él le entregaba con cautela, y que la confianza era un puente que se construía piedra a piedra. La travesía continuó hasta el atardecer. El sol, ahora bajo, proyectaba sombras alargadas que parecían perseguirlos, y el cielo se tornaba de un rojo tan intenso que hacía pensar en brasas extendidas hasta el horizonte. Fue entonces cuando Tawari señaló hacia el oeste, donde se alzaba una cadena de sierras bajas. Allí empieza la frontera invisible, dijo. ¿Invisible para quién?, preguntó Elena, incapaz de contener la curiosidad. Para quienes no saben mirar. La cruzas, y dejas atrás el mundo que conocías. Pero una vez que entras, no hay camino de regreso que sea el mismo. Llegaron a un cañón estrecho cuando la noche comenzaba a caer. El aire allí era más frío, y el sonido del viento se amplificaba entre las paredes de piedra, creando un eco que parecía multiplicar cada paso. Tawari encendió una pequeña fogata con ramas secas y, mientras el fuego crepitaba, sacó de su morral un paquete envuelto en piel de venado.
Elena lo observó con atención, el cuidado con que lo sostenía le recordó a una madre protegiendo a un recién nacido. Aquí llevo lo que necesito para llegar a ella, explicó él, aunque no abrió el paquete. Y aquí, también llevo algo que podría cambiar lo que usted cree sobre sí misma. Elena frunció el ceño, sintiendo que esas palabras no eran una metáfora. Tawari se limitó a mirarla por un largo instante, y en ese cruce de miradas se instaló una promesa muda: cuando llegue el momento, lo entenderás, que la dejó inquieta y expectante a la vez. Esa noche, mientras el fuego lanzaba chispas hacia el cielo oscuro, Elena comprendió que la línea entre su historia y la de Tawari comenzaba a difuminarse. Y aunque no sabía qué encontraría al otro lado de esa frontera invisible, en el fondo sentía que allí, entre el peligro y la incertidumbre, se escondía también la posibilidad de algo que jamás había imaginado para sí misma. El tercer día de camino, el sol amaneció oculto tras una neblina baja que parecía flotar como un velo sobre el horizonte. El aire estaba cargado de ese olor terroso que anuncia lluvia en el desierto, una rareza que tanto podía ser bendición como amenaza. Elena, aunque agotada, se sorprendió a sí misma manteniendo el ritmo de Tawari. Ya no contaba los pasos ni se preguntaba cuánto faltaba, simplemente seguía la cadencia de su andar, confiando en que cada curva del sendero la acercaba a un destino que, aunque desconocido, se había vuelto urgente en su interior. Atravesaron una planicie de tierra roja salpicada de mezquites y nopales, hasta que el terreno comenzó a inclinarse hacia una depresión natural, oculta a la vista desde cualquier dirección. Allí, el aire se sentía diferente, más fresco, y el sonido de un arroyo escondido rompía el silencio habitual del desierto. Fue en ese momento, cuando doblaron una última roca en forma de arco, que Elena vio el campamento. No era un asentamiento improvisado como los que había imaginado, sino una red de chozas bajas construidas con ramas, barro y piedra, dispuestas en forma de semicírculo alrededor de un claro central. Entre ellas, pequeñas hogueras humeaban suavemente, y figuras humanas se movían con calma, realizando tareas cotidianas: moler grano, remendar ropa, afilar herramientas. No eran soldados ni bandoleros, eran familias, mujeres con niños pequeños, ancianos con miradas profundas, hombres jóvenes que cargaban agua o cuidaban a los animales. Y sin embargo, había algo en su porte que transmitía una vigilancia constante, como si cada uno supiera que la paz en aquel lugar era un equilibrio frágil que podía romperse en cualquier momento. Una niña de cabello negro como ala de cuervo, trenzado y adornado con cuentas de madera, corrió hacia ellos en cuanto reconoció la figura de Tawari. No tendría más de 12 años, pero su mirada, intensa y segura, no correspondía a la de una niña cualquiera. Se lanzó a los brazos de su hermano, que la sostuvo con un cuidado casi reverente, como si cada hueso de su cuerpo fuera más valioso que cualquier tesoro. «Esta es Nayeli», dijo Tawari, mirándola con un orgullo silencioso antes de presentarla a Elena. La niña observó a Elena sin timidez, como evaluándola. Después de un largo instante, sonrió apenas, lo suficiente para que la tensión inicial se suavizara. «Gracias por traerlo de vuelta», dijo con una voz clara, y sin esperar respuesta, tomó la mano de su hermano y lo guió hacia el centro del campamento. Allí, sentados junto a la hoguera más grande, había dos figuras que parecían ocupar un lugar especial en la jerarquía invisible de ese lugar. Una mujer anciana envuelta en mantas de colores y un hombre de rostro surcado por arrugas profundas, con el cabello recogido en una trenza gris que le llegaba hasta la cintura. Sus ojos, oscuros y penetrantes, seguían cada movimiento con la calma de quien sabe que todo tiene un orden y un momento para suceder. Tawari se inclinó levemente ante ellos y presentó a Elena. El hombre, que se presentó como Yori, asintió y le indicó que se sentara frente a la hoguera. El calor del fuego le devolvió un poco de energía después del largo viaje, pero lo que realmente capturó su atención fue la manera en que Yori la miraba. No era una observación curiosa ni intrusiva, sino una evaluación silenciosa, como si estuviera leyendo algo más allá de su aspecto físico. «Tu cuerpo habla», dijo finalmente, en un español pausado y teñido por el acento de su lengua materna. «Y no dice lo que crees». Elena frunció el ceño, sin entender a qué se refería. «Durante años me han dicho que no puedo tener hijos», replicó, más a la defensiva de lo que pretendía.
Eso te lo dijeron hombres que solo miran una parte de la historia, respondió él, sin levantar la voz. La tierra también parece muerta en tiempos de sequía, pero eso no significa que no guarde semillas bajo la superficie, esperando la lluvia. Sus palabras se deslizaron en la mente de Elena con la suavidad de un susurro y la fuerza de un golpe. Llevaba tanto tiempo aceptando el diagnóstico del doctor Acosta como una verdad inamovible, que escuchar a alguien ponerlo en duda la descolocaba por completo. Sin embargo, había algo en la seguridad de Yori, en la calma con la que pronunciaba cada palabra, que le impedía descartarlo como una simple superstición. La anciana, a la que llamaban Amaura, intervino entonces. Se acercó lentamente, apoyada en un bastón adornado con plumas y piedras, y le tomó las manos a Elena. Sus dedos, fríos y huesudos, contrastaban con el calor de la hoguera. Cerró los ojos y permaneció así durante un largo minuto, como si escuchara un sonido que solo ella podía percibir. Finalmente, abrió los ojos y dijo: «Hay un río en ti. No está seco, solo está dormido». Elena no supo qué responder. Aquellas palabras, misteriosas y poéticas, despertaban en su interior algo parecido a la esperanza, pero también a un miedo profundo, el miedo de desear algo que siempre le habían dicho que era imposible. Tawari, que había permanecido en silencio durante el intercambio, tomó la palabra. Por eso necesitaba traerla aquí. No solo para protegerla de quienes nos persiguen, sino para que encuentre lo que le han negado toda su vida. Elena lo miró, intentando descifrar si hablaba en sentido literal o si todo aquello era parte de un lenguaje simbólico que aún no comprendía. Pero en el fondo, más allá de la lógica y la razón, algo en su pecho comenzaba a latir con una fuerza distinta. Como si esas palabras estuvieran removiendo capas de tierra antigua para dejar al descubierto una semilla olvidada. La noche avanzó en el campamento de los olvidados. Entre el crepitar del fuego, el murmullo de conversaciones en lengua apache y el olor a hierbas que ardían lentamente, Elena sintió que aquel lugar, tan lejos de todo lo que conocía, comenzaba a entrelazarse con su destino de una forma que aún no podía nombrar. Y mientras Yori la observaba en silencio, como quien ya conoce el desenlace de una historia, ella no podía evitar preguntarse si esa frontera invisible que habían cruzado no solo separaba dos mundos, sino también dos versiones de sí misma. La mañana siguiente amaneció con un cielo de un azul tan limpio que parecía recién lavado por manos invisibles. El aire estaba impregnado con el aroma fresco de plantas húmedas y con el leve humo que se elevaba de las hogueras encendidas antes del amanecer. Elena despertó en una pequeña choza que Yori le había asignado para descansar, hecha de ramas firmes, barro seco y una techumbre de hojas trenzadas. El lecho estaba cubierto por pieles de cordero, y al incorporarse sintió por primera vez en muchos días que su cuerpo, aunque fatigado, había dormido profundamente. Afuera, la vida del campamento se desarrollaba con un orden silencioso. Mujeres molían maíz en metates, hombres jóvenes reparaban cercos y cuidaban a las cabras, y niños jugaban alrededor de una fogata más pequeña, practicando con arcos diminutos. Elena notó que no había voces alzadas, que incluso el juego parecía seguir un ritmo respetuoso, como si la comunidad entera estuviera en sintonía con algo que ella aún no alcanzaba a comprender. Amaura la esperaba cerca de la hoguera central. Llevaba en las manos un cuenco humeante del que ascendía un olor acre, mezcla de resina quemada y hojas amargas. Sin decir palabra, le indicó que se sentara sobre una estera y le ofreció el cuenco. «Bebe», ordenó, y su voz, aunque no era alta, tenía un peso que no admitía discusión. Elena probó el líquido y sintió que el sabor le inundaba la boca con una intensidad que iba más allá de lo agradable o desagradable. Era como si el brebaje se aferrara a su lengua y descendiera por su garganta con la determinación de llegar a un destino preciso en su interior. Amaura explicó que era una infusión de artemisa, frambuesa silvestre y corteza de encino, una mezcla que en su tradición se usaba para preparar el cuerpo de la mujer para la fertilidad. «No es magia», dijo la anciana, mirándola directamente a los ojos. «Es ciencia de la tierra, pero una ciencia que tus médicos no escuchan porque sus libros no la escribieron». Mientras bebía, Yori se acercó portando un pequeño paquete envuelto en tela roja.
Se arrodilló frente a ella y lo abrió lentamente, revelando un manojo de raíces, flores secas y piedras lisas, cada una marcada con símbolos tallados. Esto es para el rito del río dormido, explicó. Hoy caminaremos hasta la quebrada donde el agua nace de la roca. Allí, haremos que la corriente vuelva a moverse. Elena sintió una mezcla de curiosidad, nervios y escepticismo. Parte de ella aún se aferraba a la sentencia que había marcado su vida: no puedes tener hijos. Esa frase, repetida como una letanía desde que el doctor Acosta la pronunció con autoridad incuestionable, se había incrustado en su mente como una roca imposible de mover. Pero otra parte, más pequeña y silenciosa, comenzaba a escuchar la posibilidad de que esa roca pudiera, al menos, resquebrajarse. Partieron en silencio, acompañados por Nayeli y otras dos mujeres jóvenes del campamento. El sendero hacia la quebrada era estrecho, bordeado por arbustos de romero y flores amarillas que crecían entre las piedras. A medida que avanzaban, el murmullo del agua se hacía más fuerte, hasta que finalmente llegaron a un claro donde un manantial brotaba directamente de la pared de piedra, cayendo en un pequeño estanque cristalino. El aire allí era más fresco, y la luz del sol se filtraba en haces dorados que iluminaban las partículas suspendidas en el agua. Amaura extendió una manta en el suelo y dispuso sobre ella las hierbas, las piedras y un cuenco de barro. Le pidió a Elena que se descalzara y se acercara al borde del estanque. Pon tus pies en el agua y cierra los ojos, instruyó. Imagina que tus venas son cauces y que el agua que sientes es el río que un día corrió dentro de ti. Elena obedeció, sintiendo el frío del agua subir por sus tobillos y expandirse lentamente por sus piernas. Amaura comenzó a recitar palabras en su lengua, un canto grave y melódico que parecía imitar el fluir del agua. Yori, mientras tanto, pasaba las piedras suavemente por las palmas y el vientre de Elena, murmurando oraciones que no necesitaban traducción para transmitir su intención: despertar, mover, abrir. En un momento, Amaura tomó un puñado de la infusión que había preparado con las hierbas y la vertió sobre el vientre de Elena, dejando que el líquido resbalara y se mezclara con el agua del estanque. La tierra da, el agua mueve, la mujer guarda, dijo, como si esas palabras fueran el sello final de un pacto invisible. Elena abrió los ojos y encontró la mirada de Nayeli, que la observaba desde la orilla con una sonrisa pequeña pero llena de complicidad, como si supiera que algo importante había sucedido, aunque aún no pudiera verse. El regreso al campamento fue tranquilo, pero en el aire se percibía una tensión distinta. Yori y Tawari intercambiaban miradas breves, como si estuvieran evaluando un peligro que se acercaba. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo en un manto inmenso, Tawari se sentó junto a Elena y le dijo en voz baja: ellos no han dejado de buscarnos. Y ahora, no solo me persiguen a mí, también te buscarán a ti. Elena sintió un estremecimiento, pero no apartó la mirada. Sabía que el rito del río dormido no solo había removido algo en su cuerpo, sino que había entrelazado su destino al de ese pueblo y a la vida de Tawari de una manera que ya no se podía deshacer. El día comenzó con un silencio inusual, un silencio que no tenía la serenidad habitual del amanecer en el campamento, sino una densidad que parecía pegarse a la piel y al oído. Como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Elena se despertó con la sensación inequívoca de que algo estaba fuera de lugar. La hoguera central no chisporroteaba como siempre a esa hora, el aroma del maíz tostado y el pan de cazuela no flotaba en el aire. En su lugar, percibía un olor tenue pero inconfundible, humo, pero no el del fogón doméstico, sino ese humo áspero que nace cuando la madera arde rápido, sin control. Tawari ya no estaba en la choza. Al salir, lo encontró junto a Yori y otros hombres jóvenes, todos armados con arcos, lanzas y cuchillos, observando el horizonte desde una elevación rocosa. Nayeli estaba con Amaura, recogiendo con rapidez pequeños objetos de valor y mantas, guardándolos en sacos de piel. Las mujeres del campamento se movían con precisión, pero sin pánico. Era evidente que esta no era la primera vez que se preparaban para una posible evacuación. ¿Qué sucede?, preguntó Elena, acercándose a Tawari, aunque en su interior ya temía la respuesta. Los han visto, dijo él, con un tono seco. Un grupo de 5 hombres, a caballo, siguiendo nuestras huellas desde el este.
Entre ellos, uno viste chaqueta militar. Elena sintió un frío repentino que no tenía que ver con la brisa matinal. El teniente Lucero. No necesitaba confirmación para saber que era él quien lideraba esa incursión. La imagen de su mirada calculadora y de su sonrisa torcida se presentó en su mente con una claridad que la hizo apretar los puños. El plan de Yori fue rápido y preciso. Las mujeres y los niños saldrían hacia un paso oculto al norte, un sendero cubierto por formaciones rocosas que ofrecían protección visual. Los hombres se quedarían para retrasar al grupo de perseguidores, usando el terreno a su favor. Elena, sin embargo, se encontró atrapada entre esas dos decisiones. No quería huir con los niños y dejar a Tawari en peligro, pero tampoco quería convertirse en un obstáculo en medio de un enfrentamiento inevitable. A Maura, como si leyera sus pensamientos, se le acercó y le puso en las manos un pequeño saco de tela, del que emanaba un aroma intenso a hierbas frescas y resinas. Para la fuerza y para la vida, dijo, y luego, inclinándose un poco más, susurró, no todo lo que despertamos espera pacientemente, a veces, la vida corre más rápido de lo que creemos. Las palabras de la anciana la dejaron aturdida. ¿Acaso se refería al rito del río dormido? ¿Podía realmente estar diciendo que algo había comenzado ya a cambiar dentro de ella? No tuvo tiempo de procesarlo. El sonido de casco sobre la tierra seca rompió el silencio, resonando como un tambor lejano que crecía de intensidad con cada segundo. El primer contacto no fue un choque directo, sino una emboscada calculada. Desde lo alto de las rocas, Tawari y los otros lanzaron una lluvia de flechas que obligó a los jinetes a dispersarse. El eco de los gritos y el relinchar de los caballos llenaron el cañón, amplificados por las paredes de piedra. Elena, agazapada junto a Nayeli y a Maura, observaba cómo la figura de Lucero se mantenía erguida en su montura, dirigiendo órdenes con una calma que resultaba escalofriante. Pero lo que sucedió después quebró esa calma. Tawari descendió de su posición y se lanzó directamente hacia Lucero. No fue un movimiento imprudente, sino un cálculo exacto para obligar a los demás hombres a desorganizarse. El enfrentamiento entre ambos fue breve pero feroz, el destello de la lanza contra el filo de un machete, el ruido seco de un golpe contra la armadura ligera de cuero, el grito contenido de esfuerzo. Elena no pudo resistir más y corrió hacia ellos, esquivando el polvo y las piedras que caían desde lo alto. No sabía si iba a ayudar, a distraer o a interponerse, pero su cuerpo se movió con una determinación que no recordaba haber sentido nunca. Cuando llegó, Tawari había logrado derribar a Lucero de su caballo, pero el militar, ágil, ya se incorporaba con el machete en alto. Sin pensarlo, Elena tomó una piedra del suelo y la arrojó con toda la fuerza que tenía. El proyectil impactó en el antebrazo de Lucero, desviando su golpe lo suficiente para que Tawari pudiera desarmarlo y lanzarlo contra el polvo. El sonido de otro grupo de jinetes acercándose obligó a actuar rápido. Tawari la tomó del brazo y la condujo hacia el paso oculto, donde Amaura y Nayeli ya estaban listas para partir. Mientras corrían, Elena sintió un calor extraño en el vientre, no doloroso, pero sí intenso, como si en medio de la adrenalina su cuerpo estuviera respondiendo a algo más que al peligro inmediato. Cuando finalmente alcanzaron el refugio entre las rocas y se detuvieron para recuperar el aliento, Tawari la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Has hecho más de lo que creías posible», dijo, sin saber que sus palabras no solo se referían al combate. El eco del combate aún resonaba a lo lejos, pero en el pecho de Elena, junto a la agitación del miedo, había otro pulso, el de una certeza nueva, inquietante y profundamente esperanzadora. La huida hacia el norte se prolongó durante 2 días que parecieron un solo tramo interminable de polvo, sol implacable y noches frías. El grupo avanzaba en silencio, guiado por Tawari, que parecía conocer cada pliegue de las colinas, cada sombra útil para ocultarse y cada curva del terreno que podía desorientar a quienes los perseguían. Nayeli no se quejaba, y Amaura, a pesar de su edad, caminaba con una determinación que hacía que los más jóvenes midieran sus fuerzas para no desfallecer. Elena, en cambio, sentía que algo en su interior estaba cambiando de manera silenciosa pero constante. No era solo el cansancio, ni la tensión del escape, sino un pulso nuevo, un calor suave que se encendía bajo su ombligo y que, aunque trataba de ignorar, se volvía imposible de pasar por alto.
En las noches, cuando acampaban bajo un cielo tan lleno de estrellas que parecía un océano invertido, Elena se apartaba unos pasos del grupo para contemplar el horizonte. El desierto, en su inmensidad, ya no le parecía un lugar vacío. Ahora lo percibía como un cuerpo vivo, lleno de corrientes ocultas que se movían bajo la superficie, igual que en ella misma. A Maura se le acercaba a veces, sin decir palabra, y le dejaba en las manos un cuenco de infusión tibia. Ese gesto, repetido cada noche, se convirtió en un ritual silencioso entre ambas, un pacto sin necesidad de explicaciones. Finalmente, al amanecer del tercer día, llegaron a un valle escondido, protegido por acantilados y atravesado por un río claro que descendía desde la sierra. Allí, el campamento principal de la gente de Tawari se desplegaba como un pequeño mundo en equilibrio, huertos en terrazas, chozas de piedra y barro, corrales para animales y un gran espacio central donde los ancianos contaban historias al caer el sol. Fue en ese lugar donde Elena supo que, por primera vez en mucho tiempo, no tendría que huir. Las primeras semanas estuvieron dedicadas a reconstruir fuerzas. Elena ayudaba en lo que podía, cuidaba a los niños, preparaba comida, aprendía a hilar fibra de agave y a recolectar hierbas medicinales. Yori la visitaba con frecuencia, preguntándole por sus sensaciones, revisando con la mirada y con las manos la energía de su cuerpo, como si estuviera siguiendo un mapa invisible que solo él podía leer. Pasado un mes, una mañana, Amaura entró en su choza con un cuenco distinto, más grande, lleno de agua perfumada con flores de mezquite. Vamos a saber, dijo, sin rodeos. Elena bebió y esperó. Amaura le pidió que se recostara sobre un tapiz de lana y colocó sus manos sobre su vientre. Cerró los ojos, respiró hondo y, tras unos minutos, sonrió con una ternura que Elena nunca le había visto antes. El río corre. Ya no duerme. No hicieron falta más palabras. El peso invisible que había cargado durante tantos años se disolvió en un instante, reemplazado por una alegría que le llenó los ojos de lágrimas. Esa misma noche se lo dijo a Tawari, que la tomó de las manos y, en un gesto que no necesitaba traducción, apoyó la frente contra la suya, sellando así la promesa silenciosa que los unía. Los meses siguientes fueron una estación de plenitud. Elena sentía crecer la vida dentro de ella con cada amanecer, y en el campamento, todos compartían la expectativa como si se tratara de un hijo de toda la comunidad. El parto llegó durante una tormenta de primavera, truenos que retumbaban en los acantilados, ráfagas de viento que agitaban las cortinas de cuero de la choza, y un olor a tierra mojada que se filtraba hasta el último rincón. Entre los cánticos de Amaura y las manos firmes de Yori, nació un niño fuerte, al que llamaron Isan, nombre que en la lengua de Tawari significaba puente entre mundos. Pero el río, una vez despertado, no se detuvo. 18 meses después, Elena dio a luz a gemelos, una niña de ojos oscuros como la noche y un niño con la mirada clara de su madre. Años más tarde, llegó Naolín, el cuarto hijo, nacido al amanecer con el canto de los pájaros resonando sobre el valle. Elena, la mujer a la que un día dieron por estéril, se convirtió en madre de 4 hijos y en un pilar de la comunidad. Sus conocimientos de partería, combinados con lo aprendido de Amaura y Yori, la convirtieron en sanadora y consejera. Su historia se esparció más allá de las montañas, llegando a oídos de mujeres que viajaban días enteros para verla, buscando no solo su ayuda, sino su ejemplo. El pasado regresó una última vez. Una tarde, mientras el sol teñía el valle de oro, un pequeño grupo de jinetes apareció en la entrada. Entre ellos, inconfundible, estaba el teniente Lucero, más envejecido, con el brillo arrogante de sus ojos algo apagado. No venía con armas en alto ni con actitud de conquista. Quiso verla y hablar con ella. Elena lo recibió en el centro del campamento, con sus 4 hijos alrededor y Tawari a su lado. Lucero la miró largo rato, quizá buscando a la mujer que había humillado años atrás, pero solo encontró a una madre plena y una líder segura de su lugar en el mundo. Vine a saber si era cierto, dijo finalmente, mirando a los niños. Y ahora lo sabe, respondió ella, sin rencor en la voz, pero con la firmeza de quien ya no necesita defenderse. Lucero no pidió perdón, pero bajó la mirada, y ese gesto, para Elena, fue suficiente. No por él,
sino porque confirmaba que su vida no dependía de que otros reconocieran su valor. Ya lo había hecho ella misma. Los años pasaron, y la historia de Elena Itawari se convirtió en leyenda. Decían que, en las noches de verano, junto al río, se podía ver a una mujer de cabello recogido y mirada serena, contando a sus nietos cómo un guerrero apache no solo le devolvió la vida, sino que despertó en ella un río que nadie había creído capaz de fluir. La última imagen que quedó grabada en la memoria de quienes la conocieron fue la de esa mujer y ese hombre, sentados uno junto al otro bajo el cielo estrellado de Sonora, sus manos entrelazadas, escuchando el eco lejano del agua y las risas de sus hijos y nietos. Porque, al final, lo que había comenzado como una huida desesperada se había transformado en un hogar, y lo que el mundo llamó esterilidad no fue más que el sueño temporal de un río que, cuando encontró su cauce, llenó de vida todo lo que tocó. Si esta historia dejó una huella en tu alma, regálanos un me gusta. Escribe en los comentarios la palabra resurgir para que sepamos que llegaste hasta el final. Comparte este viaje con alguien que crea en las segundas oportunidades y suscríbete al canal para más historias que curan, inspiran y transforman.